Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro en el capítulo 4. Dice el primer versículo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, porque Tú has sido bueno en nuestra vida. Te rogamos que podamos meditar en tu palabra, podamos crecer espiritualmente, podamos avanzar, Señor, en este camino que es necesario seguir. Te damos gracias por ello, bendecimos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Te rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, capítulo 4 ya de esta primera carta, ya estamos casi por terminar esta primera carta de Pedro y pues avanzamos en este conocimiento de la Escritura. Les decía yo la semana anterior que hay muchas similitudes en lo que Pedro escribe con lo que nos encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Y es esa similitud que solamente el Espíritu Santo da, ¿no? La única manera en que los pensamientos de los hombres se unen es porque están dirigidos por el mismo Dios para ser instrumentos. Entonces, si confiamos en que la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, bueno, pues este entendimiento de que hay muchas similitudes, pues obedece a que el Espíritu Santo de Dios es quien de alguna manera inspiró a estos hombres a poder escribir. Y dice este primer versículo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Bueno, entendemos todos los creyentes que la paga del pecado es muerte, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Es muy difícil, hermanos, cuando nosotros estamos alejados de Dios, comprender que Dios haya muerto por nuestro pecado aún estando alejados de Él. Y sí, la Biblia nos indica que nuestras obras deben ser dignas de arrepentimiento, nos dice, ¿no? Que nuestras obras deben obedecer nuestro testimonio debe de obedecer a la enseñanza de Jesucristo. Al decir que somos sus hijos, que somos sus discípulos, bueno, somos seguidores y somos hacedores de lo que Él hacía cuando estuvo en la tierra y con lo que nos mostró en su palabra, ¿no? Pero cuando nos alejamos de Dios, pues siempre está no esa duda, sino esa inquietud de si Dios podrá perdonarnos, ¿no? Algo que decía hace un momento Luis, y debe ser preocupante, es el hecho de que si bien la salvación no se pierde por el pecado, sí nuestra voluntad puede en algún momento llegar a rechazar esa salvación que hemos tenido. De ahí pues la apostasía, ¿no? Que no podemos negar de su existencia. Entonces, el que nosotros procuremos nuestra salvación no se refiere a que la tengamos aquí como si alguien nos la fuera a arrebatar. No. A veces lo que se pierde es porque tenemos las manos abiertas, ¿no? Mi papá siempre decía que el ladrón siempre está solo buscando la oportunidad. Si alguien te ve distraído en la calle con el carro encendido, pues te quita el carro, ¿no? Si alguien ve una puerta abierta, pues ahí es donde se va a meter, ¿no? Entonces no es que nosotros tengamos nuestra salvación así, que alguien va a llegar y nos la va a arrebatar y ¿sabes qué? Te portaste mal y ya no eres salvo. No, nosotros mismos al alejarnos de Dios, sí podemos llegar a abrir las manos y a rechazar ese sacrificio. Por eso lo que Luis decía, ¿no? Es que a mí me dijo que ya no hay más perdón. O sea, cuando Pablo dice, has caído de la gracia, ya no hay más perdón por tus pecados. Has caído de la gracia porque tú les estás escribiendo a personas que estaban enseñando que necesitan méritos para la salvación. Entonces, si yo un día empiezo a enseñar, ¿saben qué, hermanos? La salvación es así.
Y tenemos que venir todos los domingos, y tenemos que ofrendar todos los domingos, y tenemos que hacer esto todos los domingos, porque si no, entonces no somos salvos. Entonces Pablo dice, si tú enseñas eso, has caído de la gracia. ¿Por qué? Has caído y has dejado de entender que la salvación viene por la gracia de Cristo Jesús y no por tus obras. Y entonces ya no hay más perdón. Cuando nosotros enseñamos de esa manera, ya no hay más perdón para los hermanos. O sea, ¿qué más sacrificio va a hacer Cristo si el sacrificio que hizo no te está enseñando a ti que es suficiente para darte salvación? Pues ya no hay más que el Señor pueda hacer. Eso es lo que el apóstol dice, ¿no? Y entonces dice este primer versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, porque Cristo ha pagado por nosotros el pecado, porque Cristo ha muerto, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. No está diciendo que no hay más pecado en el hombre. Lo que está diciendo es que al decir terminó con el pecado, es decir, terminó con la consecuencia de tu pecado. ¿Sí me explico? Porque si lo leemos de otra manera, entonces vamos a entender que la persona creyente, entonces ya no hay pecado en ella. No, hay pecado en nosotros. Siempre lo va a haber hasta que el Señor Jesucristo no venga por su iglesia. Y una vez más se los insisto, como siempre se los insisto, esto no es una puerta abierta para hacer de nuestra vida lo que querramos y que entonces el Señor venga en el último momento y nos haga el favor y nos lleve, ¿no? No, es un compromiso del creyente el comportarse lo más cristianamente posible, porque esto honra a Dios, no porque esto nos dé salvación. Entonces dice que el Señor Jesucristo, quien pagó por ese pecado, ha padecido en la carne, terminó el pecado, dice el final de este primer versículo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El pecado ha sido vencido, ese no es lo que nosotros debemos hoy vencer, eso ya fue vencido. ¿Sí? Ahora, ¿qué queda para el creyente? Tratar de vivir de la manera que honra a Dios, dice conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y no conforme a las concupiscencias de los hombres, ¿no? Yo creo que en nosotros siempre hay un anhelo de hacer las cosas bien. Yo creo que el que cree en el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo de Dios lo lleva a siempre querer hacer lo correcto. Y esto no quiere decir que siempre lo hagamos. Quiere decir que nuestro anhelo siempre es hacerlo. Pero el mismo Señor Jesucristo le enseñaba a Pedro, Pedro, al final el Espíritu está dispuesto. El Espíritu que habita en cada uno de nosotros está dispuesto a honrar a Dios. Pero la carne es débil, dice, ¿no? Insisto, esto no lo podemos enseñar como un argumento de decir, bueno, pues es que el mismo Jesucristo le dijo a Pedro, ¿no? Y que imagínense a Pedro, pues entonces yo, ¿qué se espera de mí? No, esto no es un argumento para excusarnos. Es un argumento para entender por qué, a pesar de que Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, nos dirige y nos enseña que hay cosas que están mal, ¿sí? A pesar de ello, nosotros pues reprobamos el examen constantemente, ¿no? Pero esto va a seguir pasando mientras nosotros no nos alejemos de las cosas que no nos convienen y nos acercamos a lo que sí nos conviene. Para acabar pronto, hermanos, si somos cristianos de domingo de 11 a 1:30 porque Davicho se tardó, no vamos a avanzar. ¿Sí? Imagínense 2 horas y media de servicio los domingos, porque los jueves también nomás nos conectamos unos cuantos, Le sumamos otra ahorita, van 3:30, ¿no? Y con eso creemos y queremos pensar que vamos a menguar, como decía hace rato el canto,
Jamás. Comparemos ese tiempo con todo el tiempo que constantemente estamos rodeados de un contexto que nos lleva a perdernos. No es así. Nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con ese anhelo de buscar a Dios constantemente. Hermanos, empecemos con un versículo diario si no podemos leer la Biblia siempre. Más bien si no queremos, porque sí podemos. Con un capítulo diario. Dios va a empezar a hablar a nuestra vida que les aseguro que van a querer leer más. Decía un hermano, si no sabes qué orar, pues nada más siéntate y dile, Señor, aquí estoy. Ni siquiera sé cómo orar porque no tenemos esa práctica de hacerlo, pero yo aquí estoy. Ayer, Señor, pues me senté y no dije nada, aquí estoy otra vez. Pero si nosotros no damos ese primer paso de buscar al Señor, no vamos a llegar a nada. Yo les he insistido. Hablar de la llenura del Espíritu Santo es hablar de que el pensamiento de Dios esté en nuestra vida. ¿Sí? Queremos la llenura del Espíritu Santo, no se trata de evidencias físicas. Se trata de que el pensamiento de Dios sea nuestro pensamiento. Y la única manera es buscándolo. El espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Nuestro espíritu siempre va a querer no hacer lo incorrecto, pero nuestra carne siempre va a buscar lo contrario. Entonces, una cosa mengua, la otra cosa sube. Y estamos en ese constante porque no hemos buscado a Dios como debemos. Insisto, 2 horas los domingos y 40 minutos los jueves no nos van a llevar a ninguna parte. Y no estoy diciendo que vamos a dejar de ser salvos, por eso mi insistencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las consecuencias las pasamos en la vida diaria. La vida que tenemos terrenal tiene mucho que ver con lo que nosotros buscamos de Dios. Yo no les puedo decir busquen a Dios porque les conviene, pero sí les conviene. Ese no puede ser mi argumento ni mi enseñanza. Pero siempre nos va a convenir buscar más a Dios. ¿Se van a resolver todos nuestros problemas? No. Las pruebas siempre están. Pero ¿saben qué? Que sí estamos más cercanos a vivir en paz, aún en medio de las dificultades. Es así. Yo le decía ayer a Ricardo, aprendimos viendo a mi papá, enseñando y siendo, ¿no? A lo mejor si ustedes cruzaron palabra con él, siempre les dijo, hermano, vamos a orar. A lo mejor no les decía más, A lo mejor en ese momento no era suficiente lo que él les estaba diciendo. Pero ¿qué otra respuesta les podemos dar? Si les decimos vamos a hacer esto y de casualidad no funciona, tampoco somos quienes deben guiar sus decisiones. Las decisiones cada uno debe tomarlas. Pero no siempre funciona. Lo que sí funciona es la oración. Entonces yo veía que su consejo era la oración y en medio de la dificultad había veces que cuando él nos hablaba a la mesa, en un tiempo que no fuese, por ejemplo, la comida, era porque estaba pasando algo. Sea en nuestra familia o sea con algún hermano. Entonces cuando él nos llamaba, Virginia, y nos empezaba a hablar y nos sentábamos a la mesa, era porque algo estaba sucediendo. Y era una reunión para orar. Siempre. Que si está pasando esto, esto y esto, vamos a orar. Eso era. Así que la vida del creyente debe ir creciendo espiritualmente de tal manera que conocer a Dios nos haga entender que a pesar de las pruebas va a haber paz. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Insisto, solamente buscando a Dios vamos a estar más cercanos a vivir conforme a la voluntad de Dios
y menos conforme a la concupiscencia de nuestro corazón. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, hermanos. El más joven creo que es Edgar. ¿Cuántos años tienes, Edgar? 26. ¿Tú, Fanny? Bueno, creo que es más grande Fanny. Bueno, pero todos los demás, ya, como diciendo, ya estuvo, ¿no? Ya, basta el tiempo que hemos vivido de mala forma. Ya es suficiente. ¿O no ha sido suficiente? Porque también vienen padecimientos, ¿eh? O sea, no nada más es decir, ya bájale, no. Es que todas esas malas elecciones nos han traído consecuencias. Y no nos han traído, quiero que sepan, las consecuencias que deberíamos tener, ¿eh? Deberían ser más graves. Pero bueno, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ay, pastor, yo estoy muy lejano de esos pecados, ¿no? Bueno, hay otros. Y hay otros que nos han tenido en consecuencias. Baste ya. Avancemos de otra manera, si eso no nos ha servido toda la vida. Siempre hemos tenido consecuencias y dolor y tristezas y ansiedades. Siempre lo hemos tenido. Bueno, a partir de aquí baste. Baste ya de agradar a los gentiles, baste ya de agradar a la gente. Si no le desagradamos a la gente es porque quizá nos parecemos más a ellos de lo que creemos, ¿eh? Porque cuando incomodamos es cuando somos diferentes, no cuando somos iguales. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense bien, está hablando de los gentiles que no son creyentes. Ahora llama a los gentiles como incrédulos. O sea, estos a los que les está escribiendo eran gentiles también, pero eran creyentes, ¿sí? Entonces, cuando habla de los gentiles ahora la Biblia, se refiere a todos esos incrédulos. Y todos esos incrédulos, dice, darán cuenta. Ellos están sorprendidos, dice, de ustedes, ¿no? Pero todos ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Obviamente, cuando se refiere aquí a los vivos y a los muertos, se refiere a los incrédulos que aún viven y a los incrédulos que ya han muerto, ¿no? ¿Sí? Lo digo con mucho respeto y no porque no esté la hermana, si ella estuviera lo haría, pero cuando la hermana Rebeca me habló acerca del fallecimiento de su nuera, me hizo un comentario, me dijo, pida a Dios por ella, ya muerta, pida a Dios por ella, que tenga misericordia. Y si ustedes recuerdan, la semana anterior yo hice un comentario respecto de la muerte y dije, una vez que hemos muerto, no hay más que hacer, ¿sí? Una vez que hemos muerto, no existe el purgatorio, no hay una sola palabra en la Biblia que hable de un lugar a donde las almas estén esperando para salir de allí y entonces ascender a Dios. No lo hay. Entonces, sí debemos ser muy claros con ello, se lo comenté en su momento y tratamos de hacerlo con mucho tacto porque entendemos el dolor de las personas. Lo que sí le dije es, aún con todo, hermana, nosotros no sabemos cuál es el destino de nadie, ¿sí? Aparentemente para nosotros una persona es condenada o una persona es salva, pero solamente Dios sabe, ¿no? Entonces, ahí está el comentario respecto de este juicio que han de recibir los que ya murieron, los que aún viven, que fueron y que son incrédulos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Obviamente, otra vez me refiero a los que ya murieron, no se refiere a que hoy haya quien le predique a los que están muertos. A las personas que ya murieron, alguien les ha llevado el evangelio, ¿sí?
Si estas fueron incrédulas o no, alguien les ha llevado el evangelio, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y tiene que obedecer a esto. Todos nosotros somos juzgados en carne por las personas, o sea, en vida, ¿sí? De todos nosotros hay un comentario, sea bueno o malo, eso es un juicio. No, ¿qué va a hacer? No, ya se perdió, ¿no? Decía el hermano Parra, híjole, qué sorpresota nos vamos a llevar en el cielo, ¿no? Vamos a decir, tú estás aquí. Y al que busquemos y no esté, yo quiero pensar que no habrá este tipo de cosas porque representarían dolor. O sea, yo casi estoy seguro que no es así, pero bueno, valga el comentario, ¿no? Qué sorpresota puede haber en el cielo con los que se supone que deberían estar allí y no están, y con los que no se supone que deberían estar y están. Porque solo Dios escudriña los corazones, ¿sí? Solamente Dios. Repito el versículo 6, porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Bien decía Luis, hace 2000 años decían esto, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Pero el expresarlo de esta manera por el apóstol Pedro no se refiere a que sea un tiempo en el que ya está próximo a venir, pero sí está próximo a que suceda. O sea, me refiero, podemos tener la esperanza, no de cuándo va a pasar, pero sí de que va a pasar. O sea, la certeza y la esperanza deben estar en que sucederá. Cuando suceda, solo Dios sabe. Él tiene misericordia de todos nosotros y de todos los incrédulos para que más crean. Y por eso es que dice retrasa su venida, ¿no? Pero cuando suceda, puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en 1000 años más, puede ser, para Dios no hay tiempo. Él es eterno, el tiempo es inexistente en Él. Entonces, si pasa hoy o si pasa en 100 años o si pasa en 1000, no pasa nada, ¿sí? Los que han muerto dice que sus cuerpos han vuelto al polvo, dice, y el espíritu ha vuelto a Dios que lo dio. Entonces, no es que estén ahí en el limbo esperando que algo los saque de allí, ¿no? Ni en el purgatorio, no. Los que han de ser condenados, esos ya están separados de Dios. Y los que han de ser salvos, su espíritu ya está con Dios, pero entendiendo que no hay tiempo para ellos, simplemente dejaron de estar en ese tiempo, ¿no? Y entonces dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todo está cercano porque sucederá, tengamos esa certeza. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué serán tan insistentes en el amor, en el amor, en el amor? Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Solamente un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Que se amen los unos a los otros. Pablo insistentemente con el amor al prójimo. Pedro insistente con el amor. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que tenemos que amar, nada más. No estamos para señalar, no estamos para juzgar, no estamos para recomendar, no estamos para exhortar. Estamos para amar, ¿sí? Para amar. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En todas las relaciones, sea de esposos, sea de novios, sea de padres, sea de hijos, sea de hermanos, en todas podemos estar seguros de una sola cosa: nos vamos a equivocar, vamos a fallar, nos vamos a hablar mal.
en todas, porque al final de cuentas somos seres independientes. O sea, aunque tengamos nuestros padres, aunque tengamos a nuestro esposo o nuestra esposa, seguimos teniendo un carácter distinto, seguimos teniendo pensamientos distintos. En todas vamos a cometer errores. Pero dice la Biblia, pero el amor cubre multitud de faltas. Y no la cubre del que se equivocó, la cubre del afectado. Mi amor debe cubrir la multitud de faltas de mi esposa. Generalmente es al revés, ¿no? Su amor cubre multitud de mis faltas. Pero esa es la única instrucción que Dios nos deja. Tu amor debe cubrir multitud de faltas. Yo creo que esa tendría que ser la predicación siempre de los que se casan, Lo siguiente, que se casen, eso es lo que voy a predicar. Ya les avisé, ya les pasé el recado, ¿no? Tu amor debe cubrir multitud de todas sus faltas, porque hoy no sabes todas las faltas que esa persona tiene porque no vives con ella. Le decía a Ricardo, es que cuando nosotros nos casamos el primer año, ay Dios mío, ¿no? Y miren que llevamos muchos años de conocernos, pero no es lo mismo. Y entonces, ¿qué hacía? Pues nos tenemos que callar y aguantar, ¿no? Ya no es, vete para tu casa. ¿No? Y con ganas, ¿no? Pero no. Uno tiene que acostumbrarse a ceder. Pero no ceder, ya no quiero pelear contigo. No. El amor tiene que cubrir esa falta. Es decir, tiene que ser más grande el amor que lo que me hayan podido hacer. Así que usted puede hacer su lista de todo lo que le han hecho y puede cubrirla con amor. Porque eso fue lo que Jesucristo hizo. Su amor cubrió la multitud de nuestros pecados. ¿Ustedes creen que es casualidad que Pedro empiece escribiendo este capítulo hablando de que Cristo pagó por el pecado? ¿No? El pecado que merecía la muerte en nosotros, en precio de sangre fue cubierto solamente por amor. Así es que, así como estamos acostumbrados a hablar, a responder mal, debemos empezar a acostumbrarnos a responder bien. Para Adi, por ejemplo, era un problema que yo no dijera nada, y seguramente las mujeres van a pensar lo mismo, es que no dice nada. Bueno, a veces ese no decir nada tiene más amor que decir mucho, Solo una vez le dije a Adi, yo me peleaba hablando con las personas nada más para tener la razón, aunque yo supiera que no la tuviera. ¿Tú crees que no te sé responder? No dije más. Y entonces uno empieza a acostumbrarse a responder de otras maneras, a guardar silencio cuando lo tiene que guardar, también hablar cuando tiene que hablar, pero sin ofenderse. Dios ha sido tan bueno en nuestra vida que su silencio es más grande que todo lo que pudiese señalar en nuestra vida. Entonces, como ya se acerca el final de todas las cosas, dice, sean sobrios, velad con oración y ante todo lo demás, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Y cuál es ese ferviente amor? El que cubre multitud de pecados. La relación que tengamos en nuestras casas, la relación que tenemos con nuestros hermanos en la iglesia, debe ser siempre cubierta por el amor. Quizá usted no tiene razón, quizá usted tiene toda la razón. Felicidades. Aún teniendo toda la razón,
la mayor virtud es el amor, con la cual usted puede decir, no pasa nada. No pasa nada. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, es que cuando escribe algo es por algo que está sucediendo, ¿no? Bueno, si vas a hospedar a alguien en tu casa, no murmures de esa persona. Y esto en el entendido de que les habla a esta primera iglesia perseguida, esta primera iglesia que es señalada, esta primera iglesia que es azotada, esta primera iglesia en donde los hombres y mujeres pues morían por el evangelio. Entonces esto se prestaba para que muchos fuesen hospedados en las casas de los santos o de los hermanos. Entonces, hospédense unos a otros, guárdense, cuídense, háganlo sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, ¿cuáles son los dones espirituales? No, es el fruto del Espíritu. Bueno, cuando Dios habla de los dones espirituales que da a su iglesia, dice que a algunos los ha constituido pastores, a otros evangelistas. Bueno, todos nosotros somos dones para la iglesia. Y si nosotros somos dones, entonces debemos servir a los demás. Y entonces este versículo dice, cada uno según el don que ha recibido. Si has recibido el don de lenguas, que ese don sea para ministrar a la iglesia. Si has recibido el don de sanidad, que ese don sea para que la iglesia sea bendecida. Y entonces dice, si eres pastor, si eres tal, si eres tal, si eres tal, y Dios te ha dado esos dones, ocúpalos para ministrar a otros. ¿Sí? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios tiene gracia para con su iglesia y entonces deposita en algún hermano un don espiritual. Y lo hace para que esa persona lo utilice para que todos los demás hermanos sean edificados. Porque Dios tiene gracia para con la iglesia. No tiene gracia para con ese hermano, lo tiene para la congregación. Entonces, todos esos dones que has recibido, hay que darlos a los demás. No nos vayamos a lo espiritual. Todo lo que Dios nos ha permitido ser y tener, que sea al servicio de todas las personas. ¿Sí? Aunque no estemos hablando de algo, insisto, espiritual. O sea, yo, por ejemplo, puedo reconocer en Eli y en Quique que Eli tiene pues ese don y esa habilidad en el área médica. Y yo no conozco a alguien que se haya acercado con ellos y que ella les haya dicho, ay, no vengo otro día, ¿no? Cuando fue lo del COVID, pues ellos andaban de casa en casa arriesgándose y arriesgando a sus hijos, siempre ministrando lo que Dios había dado en sus vidas. Bueno, eso es para todos nosotros. Todo lo que Dios nos da es para el servicio de nuestros hermanos. ¿Sí? Y entonces, pues Pedro escribe de esta manera, por supuesto, precedido por ese amor, ¿no?, del cual nos hablaba. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Fíjese, si no hablamos conforme a las palabras de Dios, mejor guardemos nuestra lengua, ¿no? Mejor muditos. Un candadito nos vamos a poner, ¿no? Hermana, ¿cómo está? ¿Sí? Nuestras palabras deben ser las palabras de Dios. Si no hemos hablado de esa forma, entonces mal hacemos. Ahora yo le invito a que piense todo lo que ha hablado el último mes, ¿no? ¿Sus palabras han sido conforme a las palabras de Dios? Y no es para señalarnos, es para que entendamos
que la iglesia desde sus inicios ha tenido muchas dificultades y las seguirá teniendo. Pero bienvenidos, esta es la iglesia del Señor, ¿no? O sea, si allá afuera nos dicen, tú que eres cristiano, bueno, nosotros sabemos que somos cristianos y que tenemos los mismos pecados que los que están allá afuera, que no debería ser, pero que seguimos siendo de esos que necesitan de Jesucristo. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Eso está más difícil. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, mi actitud y mis palabras tienen que glorificar a Jesucristo. Vuelvo a preguntar, ¿lo que hemos hecho en los últimos tiempos de verdad glorifica a Jesucristo? A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo único que quiere decir es que cuando nosotros actuamos como Dios nos enseña que hagamos, entonces Dios es glorificado. ¿Sí? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Señor, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Llevo pasando una y otra y otra. Pastor, ¿qué estoy haciendo mal? Una y otra y otra. Bueno, Pedro dice, no te sorprendas. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Hermanos, las pruebas estarán presentes siempre. Si no hubiese pruebas, nuestra fe no crecería. El propósito de la prueba es que el creyente se acerque más a Dios. Por eso la Biblia dice, para los que aman su nombre, todas las cosas ayudan a bien, todas. Si hay prueba, mejor alegrémonos, porque quiere decir que Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Pero también dice, mientras es necesario. La Biblia siempre dice, hablando de la prueba, que dura solamente mientras es necesario. Es necesario si todavía hay cosas que tenga que aprender. Es necesario si tengo que aprender que debo depender de mi Dios en todo. Es necesario si tengo que aprender que aún en medio de la enfermedad Él ha estado conmigo. Es necesario. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y fíjese cómo le está hablando a personas que son probadas por de alguna manera llevar el evangelio, ¿no? Si nosotros no tenemos esas dificultades, pues es que a lo mejor no llevamos mucho el evangelio, ¿no? Nadie nos ha insultado por predicar, ¿o sí? Pues a lo mejor ni predicamos. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. A ver, dice primera de Pedro, ¿no? Pedro es el que escribe, ¿no? Pedro fue el que blasfemó antes, ¿no? Pedro fue el que negó al Señor antes, ¿no? Pedro fue el que dijo, no te voy a negar, ¿no? ¿Qué transitar ha llevado Pedro para que hoy escriba lo contrario a lo que él fue? Y no lo está haciendo hipócritamente. La misma historia nos enseña que la mayoría de los apóstoles, él uno de ellos, pues murieron de una manera trágica, perseguidos y asesinados por el evangelio, ¿no? Bueno, ha llegado a un punto de madurez espiritual en el que Pedro hoy está más cercano a cubrir lo que su espíritu está dispuesto a hacer. En aquel momento el Señor le dijo, tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Pero ha transitado en el evangelio de tal manera que hoy su espíritu está dispuesto y sus actos reflejan más eso que su espíritu quiere y no la debilidad de su carne.
Vuelvo a preguntar, ¿cuántos años llevamos de creyentes, hermanos? Si nosotros no notamos ningún cambio el día de hoy a lo que éramos hace 10 años, algo no estamos haciendo. Si hoy notamos un cambio a lo que éramos, quiere decir que nuestro espíritu está dispuesto y que poco a poco hemos ido avanzando en que ese anhelo del espíritu en nuestra vida se vaya cumpliendo. Y aún con todo eso, bueno, pues nos equivocaremos de vez en vez, ¿no? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No es lo mismo padecer por todos nuestros pecados que padecer por Cristo, ¿eh? Algunos padecen por Cristo, pero muchos padecemos por nuestras malas decisiones, ¿no? Bueno, dice el apóstol Pedro desde antes, ¿no? Ya, basta con darle gusto a los gentiles, dice. Si alguno de todos ustedes todavía está padeciendo como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, que no te dé vergüenza que hay en ocasiones pruebas a través del evangelio, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? No se refiere, y esto lo hemos visto, a un juicio de condenación. En nosotros no hay un juicio de condenación. Para los creyentes el juicio de condenación ya fue. Jesucristo fue condenado. Ese fue el resultado del juicio. Y esa justicia fue imputada en todos los creyentes. Es decir, la paga de ese pecado, del pecado de todos los creyentes, ya fue hecha. Por lo tanto, ya no es para nosotros ese versículo, ¿no? La paga del pecado es la muerte. No, para nosotros ya no es. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no, Liz? Un pecado ya fue juzgado. Ya nadie puede acusarme de ese pecado, porque ya fue pagado, ya fue cubierto. Entonces yo soy libre y yo soy santo y yo soy justo. No estuvo en mí el pagar ese pecado, estuvo en Jesucristo hacerlo por amor. Entonces, cuando se refiere así, de que el juicio comience por la casa de Dios, bueno, se refiere a que al final de cuentas, aún creyentes, nosotros seremos juzgados, no insisto, para condenación, pero sí para entrega de galardones, dice la Biblia en el Apocalipsis, ¿no? Cuando nosotros vengamos delante de Dios, será para recibir sus galardones. Para el creyente es así. Pero la pregunta es muy complicada. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Solamente concluyo con esto y recordando lo que Luis dijo. Y sí le creo que le hayan dado ganas de llorar, ¿eh? Y deberían de habernos dado ganas de llorar a todos. Imagínense si un día Dios le dijera a cualquiera, es que para ti ya no hay perdón. Dice este versículo, si a ustedes se han salvado con dificultad, entonces ¿dónde estarán todos los impíos y los que no han creído? Agradezcamos a Dios que haya abierto nuestro entendimiento para creer en su nombre, porque es virtud de Él, no nuestra. Agradezcamos estar aquí, agradezcamos que el Señor nos hable, porque si fuese lo contrario, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de todos los que, o qué será de todos los que no crean en su nombre? Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tu palabra nos muestra las bendiciones de creer en ti. Quizás, Señor, nuestro pensamiento no va más allá porque no busquemos como debiéramos de ti. Yo te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros pongas un anhelo ferviente en verdad de encontrarnos contigo. Señor, tú siempre has sido bueno para con nuestra vida. Te rogamos que lo sigas siendo y que podamos ser muy conscientes de la bendición que es ser tus hijos. Te rogamos que esta ilustración duela en nuestro corazón, que nos condolamos de aquellos que no han creído en tu nombre, que hagamos con insistencia, pero sobre todo con amor, todo lo necesario para que algunos más crean. Porque, Señor, tu palabra es muy clara. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de aquellos que no conocen de ti, de aquellos impíos? Llévanos, Señor, a ir en pos del Evangelio con amor, con mansedumbre. Llévanos a comportarnos con nuestras familias y con nuestros hermanos de una manera que seamos conscientes que glorifica tu nombre. Te ruego que tú nos lleves a ello, que el amor que tú has puesto en nuestro corazón sea capaz de cubrir multitud de faltas. Es lo que te agrada y es lo que honra tu nombre. Te damos gracias por ello y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.